Muy bien, entonces en la clase de... Ok, en la clase de ayer estuvimos hablando de dos cosas fundamentales. Una de ellas era la velocidad de la onda. Concluimos en que teníamos una ecuación alternativa para determinar la velocidad de la onda y era en términos de la tensión y la densidad lineal de masa de la cuerda. Recordemos que la densidad lineal de masa es la de masa por unidad de longitud que existe en una cuerda. Y distinguimos que podíamos encontrarnos con dos casos. Un caso en el cual la cuerda era uniforme. En el caso de que la cuerda fuera uniforme, eso implicaba que la densidad era constante. O sea que yo podía tomar cualquier segmento de la cuerda, incluido el total, y eso me iba a dar el mismo valor. Y como consecuencia de que la cuerda fuera uniforme, entonces la velocidad era constante. O sea, la velocidad del pulso no iba a cambiar en todo el recorrido por la cuerda. Mientras que existe el caso, que es un poco más complicado, cuando la cuerda no es uniforme. En ese caso, si nosotros tomamos segmentos diferentes de la cuerda, entonces vamos a obtener valores diferentes para la densidad lineal. Eso quiere decir entonces que no es una constante durante eh, durante el movimiento de la onda. Por lo tanto, la densidad lineal es una función de la posición. Y si la densidad lineal es una función de posición, entonces la velocidad también es una función de la posición. Quiere decir que la onda, al viajar por la cuerda, va a sufrir un cambio en su velocidad, no se va a mantener constante. Entonces, el día de hoy vamos a resolver dos problemas, uno de cada tipo. Vamos a resolver un problema en el cual es un problema de objetivos mínimos, en el cual nosotros vamos a notar cómo se aplica el caso de una cuerda que es uniforme, y posteriormente vamos a ver el caso cuando la cuerda no es uniforme. Bien, entonces el primer problema que vamos a resolver es el 19.19 del libro de Resnick, y en este me dice que tengo un alambre de 10.3 metros de longitud. Voy a ir marcando los datos. Un alambre de 10.3 metros de longitud, una masa de 97.8 gramos, ahí me está dando las características físicas de el alambre o la cuerda, y está sometida a una tensión de 248 newtons. Así que todos esos datos me van a permitir a mí determinar la velocidad de la onda. Recuerde que la velocidad de la onda es la raíz cuadrada de la tensión entre mu, y mu es masa entre longitud. Así que puedo determinar. El enunciado del problema en ningún momento me dice que la densidad lineal de masa, o que la distribución de la masa en la cuerda es constante o es uniforme o no es uniforme. Entonces, la referencia que nosotros vamos a tomar es que el único caso donde nosotros no vamos a considerar la cuerda uniforme es cuando se nos diga. De lo contrario, entonces el problema se debe resolver usando el primer caso uniforme. Bien, me dice que se generan dos pulsaciones separadas en un tiempo de 29.6 milisegundos. Ojo con eso. SMS significa milisegundos. En cada extremo del alambre. Y me pregunta en dónde se van a encontrar esas pulsaciones. Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente. Yo tengo una cuerda que está tensada, un alambre que está tensado, el cual tiene una longitud de 10.3 metros. Okay, está sometido a una tensión. Voy a marcar aquí el vector de tensión. A una tensión de 248 newtons.
y tiene una masa de 97.8 gramos. Muy bien, entonces me dice que se lanzan 2 pulsaciones, o sea, 2 ondas de cada extremo. Entonces pongo una pulsación aquí, le voy a llamar a esta pulsación la número 1 y del otro extremo otra, pero no se lanzan al mismo tiempo. Lo que me dice es que se lanzan separadas en un tiempo de 29.6 milisegundos. 29.6 milisegundos es un tiempo muy pequeño, son 29.6 por 10 a la menos 3 segundos. Por lo tanto, es un tiempo extremadamente pequeño. Pero bien, la cuestión es aquí que si las pulsaciones se enviaran o las ondas se enviaran al mismo tiempo de ambos extremos, como tengo una distribución de masa uniforme, entonces eso quiere decir que la velocidad es constante. Por lo tanto, lo lógico es que los pulsos se encuentren exactamente en el medio, se encuentren en el medio. Pero como aquí hay un pequeño desfase, hay una pequeña diferencia de tiempo entre que se lanza uno y el otro, entonces no se van a encontrar exactamente en el medio. Vamos a decir que este punto que estoy marcando con esta X es el punto de encuentro de los dos pulsos. Por lo tanto, voy a definir una distancia que recorrió el pulso 1 y una distancia que recorrió el pulso 2. ¿Sí? Entonces, lo que me están pidiendo es en dónde se encuentran. O sea, lo que me están pidiendo es ya sea la X1 o la X2. Cualquiera de las dos representa una respuesta para el problema. Si yo doy la respuesta como X1, entonces estaría diciendo a tantos metros a partir del extremo izquierdo o a partir de donde se lanzó, por ejemplo, el pulso 1. Si doy la respuesta a X2, entonces estaría diciendo a 2 metros a partir del lado derecho. Aunque el lado derecho y el lado izquierdo, usted lo define como quiera, porque no le están diciendo que el pulso 1 está en la izquierda, el pulso 2 está en la derecha, ni siquiera el problema le identifica con un número a cada uno. Eso lo hacemos simplemente por llevar un orden a la hora de resolver el problema. Ok, entonces, lo primero que debo de hacer es encontrar cuál es la velocidad o la rapidez a la que se están moviendo estos pulsos. Recuerdo la ecuación de rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de masa. Pero como la distribución de masa es uniforme, entonces yo puedo considerar que mu es igual a la masa total de la cuerda entre la longitud total de la cuerda. Esto recuerde que solo es posible cuando la cuerda tiene una distribución de masa uniforme. Entonces, si hago eso y lo sustituyo en la ecuación de velocidad, lo que me va a quedar es la raíz cuadrada. Dígame. No sé si solo es a mí, pero se quedó pegada a su pantalla. ¿Qué dicen A los mí demás? también, a mí también. Pegada. Se quedó ahí a la mitad de haciendo la raíz de la fórmula. Ya volvió. Ahorita ya volvió. No, es que no había seguido escribiendo. Ah, no, hombre. No, no. Ok, ahí estamos, ¿verdad? ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí. Ok, estamos bien. Muy bien, entonces esa es la ecuación. Perdón, aquí tengo un error. Esto sería la masa. Esto sería la masa. Muy bien, entonces esa sería la ecuación que me permite determinar la velocidad de la onda, porque yo ya tengo los tres datos.
la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión. Recordemos que la tensión es 248 newtons por la longitud total de la cuerda, que es 10.3 metros, entre la masa. La masa era 97.8, lo paso a kilogramos, usando el prefijo del sistema internacional. Ok, entonces si me ayudan con ese cálculo. ¿Cuánto da esa velocidad? A mí me dio Me dio 16.16. ¿Alguien más? 0.16. 0.16. Seguro. Creo que Sacaron la raíz. 16.16 me dio a mí. ¿Alguien A más? mí me dio a 161.61. Correcto, ese es el valor. Redondeado, 162 metros por segundo. Los demás revisen bien qué fue lo que hicieron en la calculadora. Ok, entonces ya tengo la velocidad y ahora, entonces, lo que tengo que analizar es el movimiento de los pulsos sobre la cuerda. Como yo sé que los pulsos se mueven con una velocidad constante, entonces, y quiero encontrar cuál es la distancia que recorren, se trata entonces de un movimiento con velocidad constante. Entonces voy a plantear la ecuación de movimiento. Esa ecuación de movimiento, si ustedes recuerdan de la clase anterior, es x igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Aquí vamos a simplificar algunas cosas. Voy a tomar el extremo del cual se lanza cada pulso como la referencia. Entonces voy a hacer 0, ese primer término. Y el tercer término se vuelve 0 también porque la velocidad de movimiento de los pulsos es constante. Si la velocidad es constante, eso implica que no hay aceleración. Por lo tanto, la distancia que recorre cada pulso está dada por esta ecuación sencilla. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, donde la velocidad inicial va a ser igual a la misma final, pues porque se mueve con velocidad constante. Muy bien, entonces voy a escribir la ecuación para cada uno de los pulsos. El pulso 1 va a tener la ecuación x1 igual a la velocidad, que es la velocidad a la que viaja, por el tiempo. Donde el tiempo t es el tiempo que transcurre desde que la partícula se libera, o desde que la onda, perdón, se libera, hasta una determinada posición x1. En este caso, como estamos considerando el momento en el cual se encuentran los dos pulsos, entonces ese tiempo será el tiempo que ha transcurrido desde que se lanzó el primer pulso hasta ese encuentro. Muy bien. Y en el caso del pulso 2, voy a tener una distancia recorrida x2, velocidad por un tiempo, pero este va a haber recorrido un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Pues desde la referencia del tiempo, tengo que agregarle un delta t, un desfase. Porque primero se lanza el pulso 1, luego 29.6 milisegundos, que es ese delta t, se lanza el segundo pulso, ¿no? Entonces, este se va a tardar un poco más, o va a recorrer una mayor distancia, porque
hay una mayor cantidad de tiempo, tomando como referencia el tiempo en que se lanzó el primer pulso. Muy bien. Entonces, aquí tengo dos ecuaciones que me van a permitir dar una respuesta. Cualquiera de las dos me da una respuesta para el problema. Ahora, aquí tengo una incógnita extra y es el tiempo. Entonces, no lo puedo despejar de ninguna de las dos. Y bueno, si combino estas dos ecuaciones, pues más bien tendría más incógnitas porque estaría agregando una ecuación donde hay dos incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es emplear justamente lo que puedo ver directamente en esta gráfica. En esta gráfica puedo ver que la distancia que recorre el pulso 1 es x1 y la distancia que recorre el pulso 2 es x2. Y al sumarlos, pues lo que me tiene que dar es la longitud de toda la cuerda. Entonces eso quiere decir que x1 más x2 es igual a 10.3 metros. Entonces esa es la ecuación que voy a emplear para poder resolver para el tiempo. Entonces voy a tener x1 más x2 igual a 10.3. Voy a dejar sin unidades. Y voy a sustituir cada una de las expresiones anteriores de la ecuación de movimiento para cada pulso. Será la velocidad por el tiempo más la velocidad por el tiempo más delta t igual a 10.3. Entonces, lo que he logrado aquí es tener una ecuación con una sola incógnita, que es el tiempo. Recuerde que el tiempo es el tiempo que transcurre desde que el pulso 1 sale hasta el encuentro. Entonces, voy a encontrar ese tiempo a partir de esta ecuación y luego puedo sustituir en cualquiera de las anteriores para poder dar mi respuesta. Bien, despejando esta ecuación, voy a reordenar los términos. Me queda 2 veces la velocidad por el tiempo más la velocidad por el delta t igual a 10.3. ¿Ok? Y hago el despeje para el tiempo. Entonces, primero voy a tener 10.3 menos la velocidad por el delta t y luego mando a dividir 2 veces la velocidad. Ahora sustituyo los datos que ya conozco. 10.3 metros, la longitud total de la cuerda, menos la velocidad, que fue 162 metros por segundo, por el delta t, que son 29.6 milisegundos. Mili es el prefijo del sistema internacional para 10 a la menos 3. Entre 2 veces la velocidad, 2 veces 162 metros por segundo. Ok, entonces con esto yo ya puedo determinar cuál es el tiempo que transcurre desde que se lanzó el pulso 1 hasta el encuentro. Entonces, a ver si me ayudan con ese cálculo. ¿Cuánto les da? Nada. 0.017. Correcto. Gracias. 0.017 segundos. Muy bien, entonces, como les dije, ese es el tiempo transcurrido desde que se lanzó el pulso 1 hasta el encuentro. Por lo tanto, si sustituyo ese tiempo en la ecuación de x1, que era la velocidad por el tiempo, puedo entonces encontrar la respuesta que me pide el problema.
Y esto me da 2.75 metros. 2.75. 2.75 metros recorrió el pulso 1 hasta encontrarse con el pulso 2. Puedo hacer lo mismo con la otra ecuación y lo que voy a hacer es encontrar el tiempo complementario, ¿no? Para que esto me dé 10.3, que es la longitud total de la cuerda, entonces le hacen falta 7.55. Y esto es todo, ¿verdad? Eso es lo que debo de hacer en este problema. Tomar en cuenta que aquí la distribución de masa es uniforme y eso me permitió, por lo tanto, tomar que cada pulso se iba a mover con una velocidad constante. No sé si hay alguna pregunta sobre este problema y la resolución. No, ingeniero. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente nivel, que es hacer un problema de una distribución de masa no uniforme. En este caso vamos a resolver el problema 1923 del mismo libro de texto, el libro de Resnick. Ok, me dice, un alambre no uniforme, ya de entrada ya me está diciendo que no es uniforme, así que como les dije antes, siempre en el problema donde no sea uniforme, va a ser muy claro en el enunciado esa situación. Cuando no se menciona nada sobre la distribución de la masa de la cuerda, como en el problema anterior, entonces asuma, por lo tanto, que es uniforme. Entonces me da como datos la longitud de la cuerda, la masa de la cuerda, y que tiene una densidad, porque esa es la consecuencia directa, ¿verdad? Cuando la distribución de masa no es uniforme, la consecuencia directa es que la densidad del lineal de masa no es constante, sino que es variable. Entonces aquí ya me están dando cuál es la ecuación que me describe la variabilidad de la densidad lineal de masa. O sea, antes la densidad lineal de masa, recuerdan que era la división entre la masa total entre la longitud total. En este problema no lo puedo hacer de esa manera porque no es constante. Donde X me dice es la distancia desde un extremo del alambre y K es una constante de proporcionalidad. Inciso A, demuestre que la masa total está dada por esa expresión K por L cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces, para hacer esto, lo primero que debo de hacer es un esquema de cómo está distribuida la cuerda. Entonces, un poco para hacerlo evidente, voy a dibujar la cuerda así. Esta sería la cuerda y yo tendría un sistema de referencia de manera que el eje de las X está pasando por el medio o por el eje de la cuerda. Así pues, si yo tomo un diferencial de masa de la cuerda, como lo hice anteriormente, entonces este diferencial de masa va a tener, sería un diferencial de masa, un dm sería su masa, y un dx que sería su longitud. ¿Ok? Si recuerdo, si mu fuera, o más bien, si fuera uniforme, lo que sucedería es que yo podría decir esto, que mu es igual a la masa de la cuerda, que bien me dicen que es M mayúscula, entre L, que es la longitud de la cuerda, si fuera uniforme. Mientras que aquí, como no es uniforme, entonces, si no es uniforme, entonces lo que yo debo de hacer es decir que mu es igual a la masa del diferencial o del segmento que acabo de tomar entre su longitud.
Entonces, eso es una derivada, la derivada de la masa con respecto al tiempo. Entonces, eso quiere decir que la masa de la cuerda, para que una derivada tenga sentido y no sea una constante, entonces quiere decir que la masa es una función de la posición. O sea, debo de tener una expresión de la masa para poderla derivar y así encontrar mu. Ok, entonces, lo que yo voy a hacer es, en principio, usar esa ecuación para poder determinar cuál es la masa total de la cuerda. Entonces voy a hacer algo que se conoce mayormente uno lo ve en ecuaciones diferenciales y se le llama separación de variables. Quiere decir que yo voy a separar en una ecuación de un extremo una variable, completamente en función de una variable, y del otro extremo en función de otra variable. Por lo tanto, voy a escribir esto así. Voy a escribir la ecuación como diferencial de masa igual a mu por el diferencial de x. ¿Por qué lo escribí así? ¿Por qué dejé el mu del lado del x? Porque el problema me dice que la expresión para mu es igual a k por x. Esa es la función bajo la cual varía la densidad de masa con respecto a x. Por lo tanto, aquí tendría k por x multiplicado por el diferencial. Entonces, ahora lo que debo de hacer para encontrar la masa es realizar un proceso de integración. Para integrar, entonces yo voy a tomar de referencia el eje que acabo de definir ahí en la cuerda. Voy a decir que aquí x es igual a 0 y aquí x es igual a L. Entonces yo recuerde que cuando uno integra lo que hace es segmentar en diferenciales y luego sumarlos. Y ese proceso de suma se hace mediante una integración, en este caso, definida. Por lo tanto, debo de definir límites de integración. Entonces, la masa, el diferencial de masa va a ir desde la parte izquierda hasta la parte derecha. Entonces, de 0 a la masa total sería el diferencial de m. Y del lado derecho, entonces tendría, como estoy integrando con respecto a x, voy a ir desde 0 hasta L. Voy a tener este integral. El lado izquierdo me va a dar m mayúscula y el lado derecho me va a dar x cuadrado sobre 2 multiplicado por k evaluado de 0 a L. O sea, me va a dar k por L cuadrado sobre 2, que es precisamente lo que el problema en el inciso A me pedía demostrar. Me pedía demostrar en el inciso A que la masa total estaba dada como k por L cuadrado sobre 2. Ok. Me detengo aquí para ver si tienen alguna consulta. Ingeniero, ¿podría colocar un momento el título del ejercicio? ¿El enunciado? Listo, ingeniero, gracias. Ok. Yo, bueno, no sé con qué objetivo me lo pedía, pero yo no recomiendo mucho, siempre lo digo en clases, yo no recomiendo mucho que ustedes, si están en su teléfono, seguramente la mayoría está en su teléfono, yo no recomiendo que estén haciendo capturas de pantalla, que normalmente esas capturas de pantalla por ahí se quedan. Lo mejor es que usted tenga su cuaderno al par y esté anotando, así como cuando iba al salón de clases, usted no estaba tomándole fotos a todo, ¿verdad? Lo que yo recomiendo es que anote, escriba las observaciones que usted tenga, ¿verdad? No estoy diciendo que su compañero lo estaba haciendo de esa manera, solo quise aprovechar para mencionar. Ok, vamos al inciso B. A menos que alguien tuviera una pregunta, adelante la puede hacer. En el inciso B me dice que demuestre que el tiempo requerido para que la pulsación generada en un extremo del alambre viaje hasta el otro extremo y está dada por
la raíz cuadrada de 8ml entre 9f. Uy, ok, entonces aquí quiero entender un poco qué es lo que está pasando. Bien, siempre igual que en el caso anterior voy a contrastar qué pasa cuando es uniforme y qué pasa cuando no es uniforme. Cuando es uniforme, yo tengo la cuerda, tengo una pulsación que va a viajar de un extremo a otro. Viaja hacia allá y llega hasta aquí. De manera que va a recorrer una distancia X en un intervalo de tiempo delta T. ¿Sí? Entonces, pues es muy fácil encontrar cuánto tiempo le tomó llegar hasta ese otro extremo. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad constante. Y nosotros sabemos de cinemática que la velocidad, cuando es constante, se puede escribir como la distancia recorrido entre delta T. Así que el delta T, o sea, el tiempo recorrido, sería la distancia recorrida entre la velocidad. Entonces sería muy fácil. Sería muy fácil. Así, eso lo hice prácticamente en el problema anterior, solamente que no hasta el otro extremo, pero utilicé esa propiedad, ¿verdad? De que como la velocidad es constante, entonces eso me permite fácilmente encontrar el tiempo. Y ese tiempo, pues ahí encontramos en esa ecuación. Entonces, aquí no puedo hacer eso, porque la distribución de masa no es uniforme. Y si la distribución de masa no es uniforme, la velocidad no es constante. Entonces, en el caso no uniforme, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando el pulso viaje, en este caso, el pulso viaja de un extremo a otro, aquí va a tener una velocidad 1. Y cuando llegue aquí, va a tener una velocidad 2, que seguramente para el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, si mu es igual a k por x, entonces lo que quiere decir es que a medida que nosotros vamos avanzando en la cuerda, va adquiriendo mayor masa. Por lo tanto, entonces, lo que quiere decir es que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. O sea, la velocidad no es constante. Como la velocidad no es constante, entonces yo no puedo usar esta ecuación, no puedo usar ese cuadro. Lo que debo de hacer es usar la definición general de la velocidad. La velocidad es, o la velocidad instantánea, es la derivada de x con respecto a t. O sea, yo con esa expresión puedo determinar en cualquier punto, ¿verdad?, qué velocidad va a tener, obviamente haciendo un proceso de integración, o qué tiempo ha recorrido para alcanzar una determinada distancia. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y además, nosotros sabemos que la velocidad está dada por la raíz de la tensión entre mu. Y aquí es donde se ve precisamente que la velocidad no es constante, porque mu está dada por kx. Y kx, pues, obviamente es una función de x. Entonces eso quiere decir que la velocidad es una función de x. Ahí está la clave de todo. No es una constante, es una función de x. Entonces yo voy a tomar la parte que voy a encerrar aquí de la igualdad para poder encontrar ese tiempo. O sea, la derivada de x con respecto a t es igual a la raíz de f entre kx. Muy bien, entonces cuando yo hago eso, puedo hacer un proceso de separación de variables, igual que lo hice antes. Voy a dejar del lado izquierdo el delta t, precisamente porque estoy buscando el tiempo. Y del lado derecho voy a dejar toda la parte que depende de x. Entonces me va a quedar k por x entre f, todo esto dentro de una raíz, por el diferencial de x. Puedo hacer todavía una separación extra, porque recuerde que lo que voy a hacer es integrar. Entonces tengo una propiedad de linealidad de las integrales, que todo lo que es constante, yo lo puedo
como decimos popularmente, sacar de la integral. Entonces puedo dejar solo la parte variable, que sería x a la 1/2 por el diferencial de x, para hacer el proceso de integración. Entonces vamos a integrar. Los límites de integración serán los mismos que antes para el caso de x, y en el caso del tiempo, pues entonces aquí lo que conviene es integrar desde un t sub 0, que lo voy a definir como 0. Esto lo estoy haciendo porque el tiempo en mi enunciado me lo dan como t, aunque en realidad es un delta t. Entonces voy a ir desde un t sub 0 igual a 0 hasta un tiempo final igual a t. Y de este lado tenía el diferencial de t. Le voy a poner una notación primada por formalismo y me va a quedar fuera de la integral, o multiplicando la integral más bien, la constante entre f dentro de la raíz, integro desde x igual a 0 hasta la longitud 1/2 de x. Ok, entonces ahora lo que hago es integrar. El lado izquierdo pues sencillo, solo me queda t, y el lado derecho pues me va a quedar la raíz de k por f entre f, y aquí me va a quedar un x a la 1/2 más 1, x 1/2 más 1. O sea, esto es igual a 2/3 de la raíz de k entre f por un x a la 3/2. Esa ya sería una respuesta para el problema. Sin embargo, yo voy a hacer un arreglo algebraico de manera que me quede exactamente igual al valor que me piden demostrar, que es la raíz cuadrada de 8 ml entre 9f, ¿no? Entonces, para eso voy a introducir el valor de m que acabo de encontrar, este de acá, precisamente. Lo que voy a hacer es despejarlo para la constante k, y luego pues voy a sustituirlo en la ecuación. Ok, entonces yo tenía que la masa total era igual a KL cuadrado sobre 2. De manera entonces que K es igual a 2M sobre L cuadrado. Entonces voy a meter eso dentro de la raíz anterior y me queda que T es igual a 2/3 raíz de 2M sobre F por L cuadrado. Y luego por X, perdón, aquí no debía poner X y debo poner L, ¿verdad? Que ya hice la evaluación de la integral. Entonces aquí tengo un L a la 3/2. Ok, ahora, si se fijan en lo que me piden demostrar, que es la raíz cuadrada de 8ml entre 9f, todo está metido dentro de una raíz. Entonces, para meter todo dentro de una raíz, pues uso las propiedades de los radicales. De manera que los términos que están fuera los elevo al cuadrado para poderlos introducir. Así que me va a quedar la fracción 2/3, aquí me queda 4/9, luego me queda 2m f L cuadrado, y el cuadrado de L a la 3/2 es L al cubo. Ok, entonces aquí cancelo. Puedo ver que se me cancela el L cuadrado y arreglo las fracciones que ya tengo allí. Me queda T igual 4 por 2, 8 veces la masa, y abajo solo me queda 9, me falta un L arriba, y abajo me queda 9F. Y esa es la ecuación precisamente que me están pidiendo que demuestre. Ok, entonces abro el espacio para consultas sobre la solución del inciso B. Ingeniero, ahí al final, ¿qué es lo que hace para...? Ahí sí me perdí. ¿Qué hago en el Sí, último para que paso? quede
el 4/9 por el 2m, eso. Estoy usando las propiedades de los radicales, ¿no? Recuerde que usted puede escribir, ¿sabe? Usted puede escribir, si usted tiene este 2 aquí, este 2 es la raíz cuadrada de 4, ¿no? Este 3 de aquí es la raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Sí, Entonces, por propiedades de los radicales, puedo meter ese radical. Recuerde que tiene la multiplicación de dos radicales, en este caso raíces cuadradas, es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de los dos números que estaban dentro de los radicales. ¿Sí me entiende? sí, lo entiendo. Ok. Pero ese es un poco difícil de ver, ¿no? No es difícil de ver en el sentido de que se le va a ocurrir así de la nada. Lo que pasa es que aquí usa, como popularmente decimos, el principio de conservación de la respuesta, ¿verdad? Que es que usted ya sabe a dónde tiene que llegar, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre hacer eso porque yo veo que en el enunciado todo está dentro del radical, ¿no? O sea, no quiere decir que la respuesta que usted tenga antes de hacer ese procedimiento esté mala. Está correcta, de hecho. Lo único es que lo quiero escribir de forma más compacta y hago esa propiedad. Así que no es una cosa así tan rebuscada, simplemente se hace para poder llegar a la respuesta solicitada, ¿verdad? Ok, entiendo. Eso era mi consulta. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Muy bien, asumiré que ese silencio es porque es muy fácil y están aburridos. Tengan cuidado con estos ejercicios, ¿verdad? Este es un problema del tipo avanzado, así que en este caso, como notarán, el razonamiento que hay que seguir para resolverlo, pues es un poquito más avanzado. Entonces, ¿cuál es la clave para resolver este problema? Pues ahí lo dice al inicio del enunciado, que el alambre no es uniforme. Entonces, de entrada, usted tiene que ya recordar todas las cosas que mencionamos el día de ayer, que reforzamos el día de hoy, sobre cuándo es uniforme, cuándo no es uniforme, qué es lo que debo de hacer. Entonces, la consecuencia directa de que no sea uniforme es que la velocidad no es constante. Como la velocidad no es constante, entonces no puedo encontrar la velocidad directamente con la fórmula de la tensión entre mu, porque mu no es una constante. Así que lo que implica es hacer una integración. Entonces, ojo con este problema. En la tarea yo les voy a poner ejercicios de los dos tipos, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, repasar esto. Bien, Ingeniero, entonces, ¿me quedan? Sí, le escucho. ¿qué pasaría si los dieran en la cuerda que nos dieran, pero estuviera unida con dos segmentos diferentes? Otra cuerda. Sí, pero Y estaría diferente densidad. cada cuerda tiene una densidad lineal diferente. Sí, exacto. Correcto. Si la cuerda tiene bueno, lo que su compañero está pidiendo, lo voy porque es una pregunta que me parece muy, muy acertada. Lo que su compañero está diciendo es, ¿qué pasaría si yo tengo una cuerda, después tengo otra cuerda unida a esa misma y yo lanzo un pulso? O sea, es decir, viene un pulso por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al pulso cuando llega a ese? Entonces, la respuesta es que la velocidad que va a tener la cuerda aquí es una y la velocidad que va a tener en la otra es diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Va a ser diferente porque, si se acuerda, la velocidad sería igual a la raíz de la tensión. Aquí, evidentemente, las dos cuerdas deben de estar a la misma tensión, no puede estar una más tensa que la otra. Y aquí tendría un mu 1 y aquí tendría una velocidad 2 y aquí tendría un mu 2. Okay. Obviamente, en este caso estoy considerando
que tanto la cuerda 1 como la cuerda 2 tienen una distribución de masa uniforme, ¿verdad? Ahora, si me voy un paso más adelante, si ninguna de las dos tiene una distribución de masa uniforme, entonces en cada parte lo que me deberían de dar es cómo es la función. Voy a hacerlo un poco más atrás, para que no me quede amontonado. ¿Cómo es la función? Ay, perdón. Disculpe. ¿Cómo es la función mu1 en función de x? ¿Cómo es la mu2 en función de x? Esa es la parte que nos deberían de dar en el problema para poderlo resolver si no es uniforme. Si es uniforme, entonces, pues aquí se resuelve de forma muy fácil. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí hoy. Quería hacer una introducción al siguiente tema, pero pues ya solo quedan 9 minutos. Entonces, mejor lo vamos a arrancar completamente el día lunes. El lunes vamos a hablar sobre energía en el movimiento ondulatorio. Vamos a ser capaces de demostrar una ecuación que me permite encontrar la potencia media que transporta una onda en el momento que viaja por una cuerda. Ok, entonces les recuerdo que el día... A ver, dígame, porque el siguiente anuncio es fuera del... Termine. No, es que el siguiente anuncio ya es fuera Es de la temática de hoy. Solo una pregunta. En la programación didáctica sale hasta dónde hay que leer para el control de lectura. Sí, precisamente ahí iba a mencionarles que mañana hay un control de lectura. Recuerden que mañana el control de lectura es de 2 a 5 de la tarde. O sea, está abierto en ese intervalo de tiempo y ustedes tienen entre ese intervalo para realizar su intento, y cada intento, o bueno, solo un intento tiene. El intento tiene una duración nada más de media hora. O sea, en el momento que usted entre, solo tiene media hora para hacerlo. El contenido de este primer control de lectura es el capítulo 14. El primer control de lectura corresponde nada más a la lección 1. Recuerde que la lección 1, si se fija en el campus, solo se refiere a contenido del capítulo 14. El otro viernes vamos a control de lectura de la lección 2. La lección 2 corresponde al capítulo 15, ¿verdad? Que es el que estamos discutiendo ahora de movimiento ondulatorio. Entonces, para el control de lectura de mañana, solo tienen que estudiar las secciones del capítulo 14 de movimiento armónico simple que estudiamos en clase. Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Así es, hasta donde llegamos el viernes, porque ya este lunes empezamos ya el contenido del capítulo 15. Así es. Listo. Entonces, pilas con eso, ¿verdad? No se le vaya a olvidar que tienen que hacer ese control de lectura, porque no hay reposiciones, solo en situaciones extraordinarias, ¿verdad? Donde ustedes puedan excusarse con algún documento o algo que lo avale. De lo contrario, no hay reposiciones de esas actividades. Muy bien, entonces aquí nos quedamos hoy. Que tengan un feliz fin de semana, éxitos en el control de lectura y cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Buen fin de Gracias, semana. ingeniero. Feliz tarde.